Este mensaje se llama No pierdas la fe. Tiempo de palabra de Dios. Tiempo de palabra de Dios. No pierdas la fe, hermano. No pierdas la fe. Vamos a ir a un pasaje bíblico que está en la primera carta de Juan, en el capítulo 5. No pierdas la fe en Dios. No pierdas la fe en Dios. Dice la palabra del Señor. Todo aquel que cree, o sea que tiene fe, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice la palabra? Es nacido de Dios. O sea, en él obra el nuevo nacimiento. Aquel que cree que Jesús es el Señor, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice la palabra, hermano? Vence al mundo, vence al sistema, este tiempo, este mundo. Recuerde que la iglesia cristiana que nació en el Pentecostés se enfrentó al mundo de la época, al sistema romano, al sistema del imperio. Y hubo emperadores locos. Un emperador que estaba bien loquito, bien llevado de los cabales, bien salido de los cabales más bien, era Nerón. Nerón estuvo en el tiempo de la iglesia primitiva y Nerón creía que era Dios. Era una especie de anticristo. Y en medio de ese sistema, la iglesia siguió adelante. La iglesia fue perseguida. Recuerde que la primera iglesia, la iglesia del Pentecostés, la iglesia primitiva, la primera que nació, la naciente iglesia, la que tiene la doctrina de los apóstoles, la que escribió los libros que están en la Biblia, una iglesia amante de Dios pura, y el modelo de iglesia. Ese es el modelo de iglesia. El modelo de iglesia no son las iglesias de ahora. No es la iglesia católica, no es la iglesia pentecostal, no es la iglesia, cualquier denominación. El modelo de iglesia es esta iglesia, la iglesia que relata el libro de los Hechos. Y esta iglesia, en medio de ese sistema, en medio del imperio romano y con Nerón a la cabeza, fue perseguida. Mataron a los cristianos. Todos los apóstoles murieron, hermano. Murieron aserrados, murieron crucificados, murieron por espada. El único que no murió fue, o sí murió, pero no murió por una muerte terrible, fue Juan. El apóstol Juan, cuando el Señor le dice a Pedro: si yo quiero que este quede, ¿a ti qué? Allá usted lo encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 21. Hablando Pedro con el Señor de Juan, y él le dice, el Señor le dice: y si yo quiero que este quede, ¿a ti qué? Pero él no quedó, él murió también. Juan murió, pero no murió con las muertes crueles como murieron los otros discípulos, los otros apóstoles. Pero la iglesia fue martirizada, fue una iglesia mártir. Murieron en el Coliseo romano, murieron como antorchas de fuego. Los cristianos murieron con los leones, los colocaban para que los leones en el Coliseo romano los mataran, se los comieran a los cristianos. Eso pasó en esa época, pero esa iglesia tenía fe en Dios, no perdían la fe. Tenemos un problema con la iglesia actual,
Iglesia del año 2020. Iglesia del siglo XXI. Mire, yo llevo de conocer al Señor hace muchos años. Conocí al Señor en el año 91. O sea, ¿cuántos años han pasado? Y desde el año 98 empecé a servir al Señor. 22 años sirviendo al Señor cada día, hermano. Sin descansar. Todos los días de mi vida, desde el año 98 sirviendo a Cristo el Señor. Sirviendo a Cristo el Señor. Y sé lo que está pasando con la iglesia actual. Cuando yo conocí al Señor, aquí habla de que aquel que es nacido de Dios, porque la fe es tan poderosa que la fe es para salvación. Salvación. Y cuando cumplí 17 años, conocí al Señor y me hizo una nueva persona. Me cambió, me transformó. Su gloria, su espíritu me transformó, me hizo una nueva criatura. En el año 98 empecé a servir al Señor. La iglesia de ese tiempo era una iglesia amante de Dios, amante de las almas, una iglesia que estaba haciendo las cosas bien. Pero pasados los años, algo pasó. Algo entró, porque en Centroamérica se empezó a hablar de una teología nueva, de una teología que hablaba del dinero y de la prosperidad, y que el dinero aquí, y que cash aquí, y que todo era aquí, una vida en este mundo, y una vida para este mundo, y se enfocó el evangelio en que la vida es en el ahora. Que la vida es en el ahora, que no hay otra vida, que tenemos que vivir. Como dice allá una carta de Pablo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, decían los griegos. Comamos y bebamos, aprovechemos la vida, porque no importa, nos vamos a morir y nada nos vamos a llevar, porque ellos no tenían una mentalidad de una vida trascendente, de una vida que iba más allá de esta vida. Y en Cristo hay una vida más allá de esta vida. Hay una vida trascendente. Y eso es lo que tenemos que volver a retomar en este tiempo como iglesia. Debemos volver a retomar la fe verdadera en la palabra. No la fe que nos vinieron predicando muchos predicadores y pastores en estos 20 años, hermano, acerca de una teología nueva. Una teología de tener dinero ahora, de tener prosperidad ahora, y el que no tenía prosperidad era un mal cristiano. El que no tenía salud era un cristiano en pecado. El que estaba mal era un cristiano que no valía. Solamente los cristianos prósperos, con dinero, eran los que estaban bien. Y había muchos cristianos que Dios los prosperó, y que tenían dinero, y que daban ofrendas, y que daban recursos a la iglesia, pero su vida era una vida de pecado, una vida de inmoralidad. No importaba lo que hicieran, porque tenían dinero, porque Dios los había prosperado, y tenían riquezas, pero ahora se desordenaron. Y no importaba que estuvieran desordenados, y que estuvieran en pecado, con tal de que dieran dinero a la iglesia. Entonces ese evangelio, esa teología, porque no es un evangelio, es una teología. Esa teología le hizo daño a la iglesia y le dañó la espiritualidad, le dañó el celo por Dios, le dañó el fuego por amor a Dios y a las almas. Se perdió eso en el camino, porque ahora la iglesia pensó que ese evangelio era el real. Entonces era la vida acá, era el dinero acá, era la casa acá, una casa lujosa, un carro lujoso, viajes y todo, para vivir en este mundo, y no se dieron cuenta que había una vida más allá de este mundo. Entonces cuando la gente se alimentó de ese evangelio,
ve que ahora están pasando situaciones difíciles con este COVID-19, donde la gente está muriendo, y entonces dicen, ¿dónde está ese evangelio? Me engañaron, me timaron con ese evangelio, porque ese evangelio me dijo que todo me iba a ir bien, que no iba a haber enfermedad, que no tenía que tener muertos a mi lado. Pero el evangelio de esperanza es el que dice la Biblia, que hay una esperanza eterna. Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, hablando del rapto de la iglesia, les dice, venga, no tengan tristeza, como los otros que no tienen esperanza, como los que murieron sin Cristo. Ustedes tengan esperanza, porque estos que durmieron van a resucitar. Entonces Pablo les dice, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la esperanza, hermano. Esta vida se irá, pero hay una vida trascendente, hay una vida eterna. Cuando te enseñan eso, entonces no pierdes la fe en Dios, hermano. Pierdes la fe en Dios cuando las cosas en tu vida están saliendo mal, cuando no ves prosperidad, cuando ves enfermedad a tu lado, entonces pierde la fe. Cuando la fe va más allá de esta vida y de este mundo. Es una fe trascendente. Es una fe a la eternidad. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Y en qué creyó Abraham? Que sería padre de multitud de gentes. Él murió, pero hacia el futuro él fue padre de multitud de gentes. El pueblo de Israel solo tuvo un hijo, pero después el pueblo de Israel se multiplicó. Y el Señor le dice, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Entonces, por la fe de Abraham, él tiene varios hijos como nosotros. Pero él no lo vio, él murió. Pero él está en el reino de Dios sabiendo que esa palabra se cumplió, aunque él murió sin obtener lo que Dios le había prometido, hermano. Porque nuestra fe es trascendente. Hemos creído en el Señor, hermano, para vida eterna. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Y es una vida trascendente. Desde que creas, naces de Dios, eres nacido de Dios. Tienes vida eterna. Lo que tienes que hacer es cuidar tu vida eterna, tu salvación la debes cuidar. Pero ya Dios te la entregó. Desde que crees en Jesucristo, caminas en vida eterna. Caminas en el Señor, caminas ya en la eternidad. Si murieras hoy y murieras con Cristo, hermano, tienes vida eterna. Ya no estarías en esta dimensión terrenal, sino estarías en una dimensión sobrenatural, donde mora Cristo, donde mora el Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Recuerde Esteban predicando, su rostro como el rostro de un ángel, y empezaron a apedrearle, y él dijo, veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Cuando decía eso, más se enfurecían los de este mundo, los endemoniados de este mundo, y más lo apedreaban. Y él dijo, terminando la oración, dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Recibe mi espíritu. ¿Dónde se encontró Esteban en ese momento? Cuando murió apedreado en este mundo terrenal, en este sistema, se encontró presente delante de Dios. Fue al reino de los cielos. Eso es lo fundamental del evangelio, hermano. Eso es lo fundamental. Eso es lo que debes creer. Hermano, no pierda la fe, porque el Señor está contigo. No pierda la fe, porque Dios te ha dado grandes promesas. No pierda la fe, porque tú has vencido al sistema por medio de Jesucristo. Pasarán muchas cosas en este mundo. ¿Qué cosas han pasado? ¿Aflicciones has vivido? ¿Has vivido la enfermedad? ¿Has vivido la pérdida de un ser querido? ¿Has vivido pruebas? ¿Has vivido fracasos emocionales? ¿Has vivido fracasos
empresariales. Eso no es nada, hermano, para las promesas que Dios tiene para contigo, hermano. Por eso no pierda la fe. Yo quiero con esta palabra en esta mañana levantar tu fe, hermano. Levantar tu fe. Verás a Dios. La Biblia dice: mas el justo por la fe vivirá. Vivimos en fe a pesar de este mundo donde hay masacres. A pesar de este mundo donde hay coronavirus. A pesar de este mundo donde los gobiernos nos encierran para que fracase la economía, no perdemos la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Camina en fe, camina en la gloria de Dios, camina en lo sobrenatural, camina creyéndole al invisible. Él te sostendrá. Él te ayudará, Él guardará tu alma, Él guardará tu camino, hermano. Hermana que me estás escuchando, no pierda la fe porque verás a Dios en tu vida. Y como dije ayer en el devocional, antes que termine este año, verás la gloria de Dios en esa petición, en esa necesidad, en esa conversión de un familiar, en esa parte económica. Verás la gloria de nuestro Dios en tu vida. Antes que termine este año, lo digo, lo profetizo con temor en mi corazón, hablando a través del Espíritu Santo. Te lo digo, con temor te lo digo, y tú contarás testimonios de la gloria de Dios, de la maravilla de Dios. Dios sostiene a su pueblo a pesar de lo que está viviendo en este mundo. Dios te va a sostener, Dios va a caminar contigo, Dios no te dejará ni te abandonará. Él no te abandonará. Por eso no pierda la fe en el Señor. No pierda la fe, porque la fe en Dios, primero que todo, es para salvación. Ya lo había hablado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es el regalo más grande que puede tener un ser humano. El mundo piensa que cuando se muere una persona se acaba todo. Muchos piensan así. Se muere y se acabó todo. Los familiares lloran por el muerto como si nunca más lo volvieran a ver. Pero un día lo volverán a ver. Esa es nuestra fe. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. El que cree en Él tiene vida eterna. El Señor le dijo a Marta y a María por la muerte de Lázaro. Él les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro creyó en Jesucristo. Y Lázaro, después de 5 días de muerto, volvió a levantarse de entre los muertos. Y todo el mundo lo vio a Lázaro. ¿Y qué hicieron los fariseos? Empezar a perseguirlo por ese milagro. Aún a Lázaro, que había muerto y había resucitado. Qué mediocre los fariseos. Qué gente tan corrupta y tan mala. De ver un milagro y no asombrarse, no aplaudir el milagro, no alegrarse porque Lázaro había resucitado. No, empezaron a perseguir a Lázaro y empezaron a perseguir a Marta y a María y al Señor Jesús. Les dio rabia, estaban mal estos fariseos endemoniados. Como pasa en este tiempo en el mundo, la gente no se alegra de los milagros, la gente no se alegra de las sanidades, la gente no se alegra de la salvación. Empieza la persecución, pero es una persecución del maligno. Aquel que te persigue tiene al maligno en su vida. Aquel que quiere hacerte daño tiene al enemigo en su vida. No temas. La fe en Dios es para salvación. El que cree en el Evangelio tiene vida eterna. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Crees eso, hermano? Entonces tu casa será salvada.
tu familia será salvada, tus hijos serán salvados. ¿Cómo? Dios lo va a hacer. Tú no lo haces, yo no lo hago, ningún pastor lo hace, ningún líder lo hace, nadie salva. El Espíritu de Dios sí salva. Y en cualquier momento Dios sorprenderá tu casa y sorprenderá a tu familia, y el Señor hará la obra en ellos y les dará ese milagro del nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tienes que hacer? Creer, porque creer es para salvación. ¿Salvación de qué? Pregúntate, hermano, ¿salvación de qué? ¿Salvación de las finanzas? ¿Salvación de esta vida? ¿O una salvación espiritual? La Biblia es muy clara cuando dice salvación y condenación. La Biblia es muy clara y Jesús fue muy claro. Unos para vida eterna, otros para condenación perpetua. La Biblia es muy clara en el juicio final. Y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego que arde por los siglos de los siglos. Hay una salvación. ¿Quién la entrega? Cristo. Muchos se preguntan, ¿cuándo es la salvación? Muchos tienen miedo. Esto le pasa mucho a los católicos que no saben si son salvos y se la pasan confesándose delante del cura para ver si son salvos por esa confesión. Y en la semana y vuelven otra vez el domingo y se confiesan, pero no están seguros de su salvación. Pero la Biblia es clara que hay un día de salvación, cuando la obra del Espíritu Santo con su gracia te transforma y te cambia. Hay un día de salvación. Yo recuerdo el día de mi salvación, año 91, enero de 1991, cuando vino el Señor a mi vida y entró a mi corazón, me lavó, me limpió, me hizo una nueva criatura, me cambió el corazón, colocó un corazón de carne y quitó el corazón de piedra. Esa es la promesa de Dios. Hay un día de salvación. Si hoy crees en Jesucristo, hoy tienes salvación y vida eterna. Aquel que me está viendo, si hoy entregas tu vida al Señor, si hoy tú le dices al Señor, sálvame, Él te salvará. Allá donde estás puedes levantar tu voz y decir, Señor, yo quiero ser salvo por tu gracia. Y Él en esta hora, ahora mismo, hará la obra sobre tu vida de gracia y de salvación. Recíbela, porque Dios te ama y Dios te trajo a esta transmisión para salvar tu alma. La fe es para salvación. Lo segundo, hermano, la fe es para vencer al maligno. La fe es para vencer al maligno. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dice la palabra más adelante en el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Este sistema está bajo Satanás, pero mi fe en Dios y el haber nacido de nuevo vence al maligno. El maligno no me puede tocar, no puede destruir mi alma. La fe, no pierda la fe, porque la fe es para vencer al maligno. La fe es una herramienta que te da autoridad para echar fuera demonios. El Señor dijo, el que cree echará fuera demonios. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Tienes autoridad para hollar serpientes, dragones y escorpiones. Tienes autoridad para echar fuera principados y potestades y toda obra de maldad. Hemos compartido que hay una batalla espiritual hasta que el Señor venga.
Y en esa batalla tienes que tener la fe para echar fuera los demonios. Toma hoy la fe para vencer al maligno. El maligno no te puede tocar, el maligno no te puede matar, el maligno no te puede enfermar, el maligno no te puede destruir. Tú estás por encima del maligno. Satanás no te puede vencer porque Cristo te dio la victoria. Porque Cristo está contigo. Porque Él te dice, oye, hijo mío, hija mía, actúa con la fe. Esa es tu herramienta, esa es tu arma, esa es tu fuerza. Cree y verás la gloria de Dios. Cree y echarás fuera a los demonios. ¿Tú crees, hermano? Satanás está vencido. No le temas. El temor trae castigo. El temor no te deja ver al maligno derrotado, pero la fe te lleva a vencer a Satanás. ¿Quieres vencerlo? Vence al maligno ahora. Hoy es día de vencerlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso no pierda la fe. La fe me lleva, hermano, a lo sobrenatural. Es por la fe que entras a la gloria de Dios. La Biblia dice, si crees verás la gloria de Dios. Si crees. El Señor les dijo, y ahora ustedes verán cómo ángeles descienden sobre mi vida. Desde ahora en adelante se abrirán los cielos y verán los ángeles descender donde yo estoy. La fe me lleva a lo sobrenatural. Pedro, Juan, Jacobo, con el Señor. Y el Señor se transfigura delante de ellos. Y en esa transfiguración aparecen Moisés y Elías. La fe los llevó a ver esa experiencia sobrenatural. La fe te lleva a tener una mente no en esto que estamos viviendo, lo racional, lo material de este mundo, el caos de este mundo, sino que te lleva a ver más allá de lo que tu mundo natural te deja ver. La fe te lleva a cosas sobrenaturales, a cosas poderosas en Dios. La fe te lleva a los milagros. Un milagro es algo sobrenatural. Un milagro es algo imposible. La fe te lleva a creer en lo imposible. El que no tiene fe no va a ver lo imposible. El que tiene fe va a ver lo imposible en su vida. Entonces los milagros van a suceder por medio de tu fe. La Biblia dice allá en el libro de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Es solamente con la fe que agradamos a Dios. Si le crees a Él, si le crees a la palabra, si le crees a las promesas, si le crees que Él puede sanar a los enfermos, si le crees que Él puede liberar a los endemoniados, si le crees que Él puede proveerte para este tiempo, si le crees que Él puede multiplicar las cosas, como multiplicó los panes y los peces. Él puede multiplicar, pero solamente debes creer. La fe me lleva a accesar las cosas sobrenaturales, las cosas del Espíritu Santo, las cosas que Dios te quiere revelar y te quiere mostrar solamente por medio de tu fe. Y por último, hermano, la fe es trascendente, que ya lo hablamos. La fe no se queda para este mundo. La fe no se queda para esta vida. La gente que vive para este mundo, su esperanza es pequeña. La gente que solamente piensa que la vida está en este mundo, su esperanza es muy triste, es un fracaso. Porque la gente que vive para este mundo solamente piensa que este mundo le va a dar las cosas. Y no piensa más allá de este mundo. Pero nuestra fe es trascendente. Nuestra fe va más allá de esta tierra.
Nuestra fe va allá al reino de Dios. Nuestra fe va allá donde las promesas están en la Biblia para nosotros. El Señor le dijo a sus discípulos: creed en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy pues a prepararles lugar, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces no teman, no se van a quedar solos. Él les dice: no se van a quedar huérfanos, vendré por vosotros nuevamente. Pero tranquilos, les voy a dejar al Consolador, les voy a dejar al Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad. Él les hablará todo lo que oyere acerca del reino de Dios. Escúchenlo. Él va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero yo voy a prepararles un lugar en el reino de Dios. ¿Tú crees eso? Esa es la fe trascendente. ¿Tú crees en la gloria de Dios? ¿Tú crees en el reino de Dios? ¿Tú crees en las moradas eternas? ¿Tú crees que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, que todo se cumplirá? Vivimos los tiempos finales, vivimos los tiempos donde Cristo viene, vivimos los tiempos donde el arrebatamiento está más cercano. Hermano, ¿por qué pierde la fe? No pierda la fe. Hay mucho más para ti. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Hay un milenio que te está esperando. Hay un milenio donde el Señor te hizo rey y sacerdote y reinaremos con nuestro Dios. Cree en eso, hermano. Por eso no desmayes. No pierdas tu fe en el Señor. Vamos a orar. Vamos a orar en esta hora. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, te doy gracias. Te doy gracias en esta mañana por este servicio, por esta reunión, por todo lo que está pasando en el mundo espiritual. Por esta palabra que ha llegado a los corazones. Por tu iglesia que se ha unido a esta transmisión, a este servicio dominical. Sigue uniendo vidas, sigue uniendo personas, sigue multiplicando la gente que escuche el mensaje, que escuche la palabra. En el nombre de Jesús. No perdemos la fe. Nuestra fe está arraigada en el poder de Dios. Nuestra fe está arraigada en lo sobrenatural, en lo que tú has hecho por nosotros. Nuestra fe está cimentada en la palabra de Dios, en la Escritura. Creemos a la palabra, creemos, Señor, a las promesas, y con la fe hemos vencido al mundo. La fe es para una salvación eterna que tú nos has entregado y que tú le has entregado a tu pueblo y que tú le has entregado a las familias y que tú le has entregado a muchos y le vas a entregar a muchos más en este tiempo. Esa es nuestra fe en una salvación eterna, en una salvación trascendental. Te damos gracias por esa salvación. Nuestra fe vence al maligno, Padre, y hoy lo vencemos en el nombre de Jesús. Hoy lo derrotamos en el nombre de Jesús. Hoy lo aplastamos en el nombre de Jesús. Principados y potestades, gobernadores y huestes de maldad y toda obra de Satanás es destruida en esta mañana, es eliminada, es pisoteada, es quemada por el poder del Espíritu Santo. Vencemos al maligno. Y la fe me lleva a lo sobrenatural, Padre, a ver milagros. En este tiempo veremos milagros. En este tiempo veremos maravillas. En este tiempo tu pueblo tendrá revelaciones del poder de Dios. En este tiempo tu pueblo tendrá experiencias con el Señor, con el Espíritu Santo. En este tiempo se abre la puerta de lo sobrenatural. Los enfermos serán sanados. Los leprosos serán limpiados, Señor.
Los muertos serán resucitados, Padre. Los enfermos de COVID-19 serán sanados por el poder de Dios en el nombre de Jesús, Señor. Se abre la puerta a través de la fe de lo sobrenatural, Padre. Veremos la gloria de Dios, veremos sueños, veremos visiones, veremos cosas grandes para este tiempo. Y tu pueblo, Señor, es llenado de esa fe en esta mañana. Oro para que llenes de fe a todo tu pueblo en esta mañana y que a través de la fe tengan una victoria grande en este día y esta semana en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, y decimos amén. No pierda la fe, hermano. Cree en el Señor. Él está trabajando en tu vida. Él está operando en tu vida. Él no te va a dejar huérfano. No estás solo. Él te acompaña. Vamos con algunos anuncios en esta hora. Damos gracias a Dios.